Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta charla de Patrimonio Cultural Regional organizada por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle y donde estaremos acompañados de el destacado arqueólogo y profesor de Historia y Geografía Gonzalo Ampuero Brito, quien nos hablará sobre las perspectivas y la conservación de nuestro patrimonio cultural regional. Recuerden que quienes deseen volver a ver esta charla o compartirla pueden hacerlo a través de nuestro YouTube Ovalle Cultura o a través de nuestra página web www.ovalleculturaplay.cl. Buenos días. Tenemos muchos temas para dirigirme a ustedes con respecto a los temas del patrimonio y de la identidad cultural desde mi perspectiva personal. Ingresé al tema hacia 1964, cuando aún era estudiante de la Universidad de Chile en Santiago. Por esos años había trabajado como ayudante de Julio Montané en el Museo Arqueológico de La Serena y más tarde con Mario Rivera habíamos iniciado los trabajos en el sitio de El Encanto, justamente en la comuna de Ovalle. De ahí para adelante, luego de mi titulación, me vinculé y trabajé con el Museo Arqueológico de La Serena durante muchos años, y en esa situación investigué una serie de sitios arqueológicos y también como ayudante de Jorge Iribarren, quien era en ese momento el director. Entre los sitios que trabajé destacan el Fundo Coquimbo, un sitio inca, el mismo Valle del Encanto con Mario Rivera, y luego también con él el sitio de San Pedro Viejo de Pichasca, en la provincia del Limarí, en el río Hurtado. Todo esto me llevó a insertarme sin quererlo en el tema del patrimonio cultural y de la identidad cultural. Por aquellos años, estoy hablando de la década del 60, estos temas no eran como hoy muy, pero muy importantes. Sin embargo, tras el gobierno militar y durante el gobierno militar, tras el golpe iniciado por los militares, este tema o estos temas llegaron de una u otra manera a nuestro país. ¿Qué es el patrimonio cultural? Bueno, en pocas palabras, es todo aquello que significa el patrimonio, que puede ser individual, lo que tenemos encima o lo que tenemos en nuestra casa, o el colectivo, el que nos rodea. Y en este último, obviamente, falta lo que significa el patrimonio cultural propiamente tal. Obviamente el patrimonio cultural es selectivo. Seleccionamos aquellos elementos de nuestro entorno, llamémoslos monumentos, llamémoslos el paisaje, en común acuerdo con aquellos monumentos que son obviamente de gran envergadura, o aquellos tan simples como un retrato, una pintura, un objeto arqueológico. La ley 18.792 de monumentos nacionales explicita esto. Esta ley, desgraciadamente, aún permanece intacta, salvo algunos parches, como yo le llamo, puesto que se encuentra en el Congreso
un proyecto de ley que se ha demorado muchísimo, puesto que el Ejecutivo envió hace algunos meses algunas indicaciones sustitutivas, como se definen, y hasta el día de hoy estas y el texto propuesto se encuentran en la palestra. La Sociedad Chilena de Arqueología, de la cual yo pertenezco, ha hecho una serie de observaciones a este proyecto de ley y a estas indicaciones sustitutivas que en buen romance, por un lado enriquecen el proyecto, por otro lado entorpecen un poco, puesto que el Ejecutivo no ha dado luz aún a aceptar aquellas que vienen de la sociedad civil o del Consejo de Monumentos Nacionales propiamente tal, e incluso de la Sociedad Chilena de Arqueología. El patrimonio cultural está dividido en dos partes. Uno material, obviamente, que va desde las pirámides de Egipto hasta un objeto arqueológico de nuestra región, pasando por una serie de otros que, por el solo beneficio de la ley para Chile, constituyen monumentos nacionales. En ese sentido, por ejemplo, los sitios arqueológicos de Chile están protegidos por la ley y se supone que para realizar excavaciones se debe pedir un permiso especial con una serie de exigencias a este Consejo de Monumentos Nacionales. Los objetos sujetos a la ley de monumentos nacionales pertenecen al Estado y en buen romance pueden ser inscritos en museos reconocidos o conservados en lugares apropiados. Pero existe otro tipo de patrimonio cultural. ¿Cuál es aquel patrimonio cultural intangible? Un buen ejemplo para aquello son bailes folclóricos, música folclórica que permanece, una serie de eventos que la sociedad incluye en su quehacer cotidiano desde mucho tiempo y pasan a ser parte de esa colectividad subjetiva que mantiene ciertos ritmos, por ejemplo, o ciertas actitudes en su cotidiano vivir, consciente o inconsciente. El mejor ejemplo es, obviamente, la fiesta y conmemoración de la Virgen de Andacollo. Todos los años que se realiza esta festividad son aparentemente distintos, de hecho lo son, pero constituyen una constante de hace más de 100 años y mucho más en el consciente colectivo. De allí que para las fechas de la fiesta chica en octubre o la fiesta grande en diciembre, la celebración de la Virgen de Andacollo atrae a miles de personas provenientes incluso de países vecinos para venerar a la Virgen, para pagar mandas, retribuirle los servicios que seguramente la Virgen les ha prestado y que para conseguirlos se han hecho promesas. La fiesta de Andacollo se ha ido enriqueciendo de los bailes primitivos, hablemos los que he conocido ya desde el siglo, fines del siglo XVIII y XIX, constituían los bailes de los grupos turbantes, entre los principales, tenían ritmos
instrumentos musicales hasta el día de hoy y que de una u otra manera se vinculan con el pasado precolombino. Al respecto, nuestro pasado precolombino, que investiga la arqueología, es una parte importantísima del patrimonio cultural. Ovalle, por ejemplo, tiene dentro de su zona urbana uno de los sitios más importantes chilenos sobre la cultura dieguista en el periodo Inca. Y la comuna de La Serena tiene a su vez el reciente sitio explicitado en las excavaciones realizadas en la compañía hace algunos años y que aún esperan una definitiva investigación y publicación. Y otros sitios como la de Fundo Coquimbo, para señalar algo, se vinculan con esta presencia de los incas en nuestro país. Tanto el patrimonio cultural como la identidad cultural son dinámicos. Quiérase o no quiérase, con el tiempo cambian, se transforman o desaparecen de la memoria. Hay algunos que parecen eternos, como las pirámides de Egipto, por ejemplo. Otros han sido destruidos por el tiempo o por nuestra propia civilización. Con la identidad ocurre algo parecido. La identidad cultural es dinámica. Lo que fue identitario, por ejemplo, hace 100 años, ahora muchos de estos elementos ya no lo son o se han transformado. Y algunos monumentos han desaparecido o se han borrado también por la memoria del tiempo. Dicho de otra manera, el patrimonio cultural es frágil. Está siempre dependiendo del medio ambiente, de la mano del hombre y de todo aquello que tiene que ver con aquellos fenómenos, sean terremotos, incendios, robos o simple desaparición. En el caso de nuestra región de Coquimbo, basta hacer un poco de memoria. En el siglo XIX, voy a dar un ejemplo, el teatro que existía en calle Brasil era uno de los centros más importantes de atracción. Existía teatro en nuestra ciudad. El teatro, con algunos autores locales como Manuel Concha, y actores que venían incluso de otras partes de Chile y del mundo, estaban siempre en la palestra. La ciudad, en el siglo XIX, en lo que se refiere al centro histórico, era obviamente el lugar más habitado, contrariamente a lo que es hoy. El centro de La Serena tiene muy pocos habitantes, puesto que ellos se han trasladado a poblaciones lejanas o cercanas, según sea el caso, y las compañías, que era un centro de habitación de escaso número, hoy es casi una ciudad. Por lo tanto, exigirle a aquellos tiempos que proyectaran lo que en ese momento los ciudadanos pensaban y sentían para compararlo con lo de hoy día es difícil. Hoy en día
El patrimonio cultural está, por lo menos en Chile, probablemente en todo el mundo, con crisis. Luego del levantamiento popular realizado por la población multitudinaria en octubre del año pasado, comenzaron a ser destruidos una serie de íconos históricos, esculturas, principalmente aquí en La Serena. Don Francisco de Aguirre cayó al suelo, se intentó cambiar el nombre de la avenida de Aguirre, todos los íconos hispánicos quisieron ser borrados. En Concepción se destruyó la escultura de Pedro de Valdivia, que estaba en la Plaza de Armas. En otra se le cortó la cabeza a Pedro Valdivia y se le puso en las manos de Caupolicán. Se exigió una identidad indígena en todo Chile. Se puso en crédito contrario, vale decir, a pesar de todo lo que era nuestra historia tradicional, se le exigió a esa historia tradicional que buscara las raíces de la verdadera y no la oficial. Y esto obviamente va en desmedro de lo que era y son una serie de símbolos históricos tradicionales. Piensen ustedes en la estatua de Baquedano en la plaza que tiene su nombre en Santiago. Por lo tanto, en medio de esta pandemia, ¿qué va a ocurrir después de ella? Quizás dentro de un año, con respecto a lo que serían, entre comillas, valores patrios. Es curiosa la situación. Es un desafío. Y por otro lado, la Ley de Monumentos Nacionales está en estos momentos en el Congreso, un proyecto de ley sobre la cual el presidente de la República indicó o envió lo que se llama una indicación supletoria para corregir el proyecto original, lo cual ha permitido que una serie de instituciones, principalmente la Sociedad Chilena de Arqueología, a la cual yo pertenezco, propongan algunas correcciones o adiciones. Nuestra sociedad, por ejemplo, pide que dentro del texto de la Ley de Patrimonio Nacional nueva, la que va a ser promulgada en algún momento, incluya como patrimonio a los indígenas, a las culturas indígenas actuales, en lo que se refiere a su presencia en la nueva ley, lo cual es una novedad muy importante e interesante y sobre todo valedera. En nuestra región hay una serie de íconos patrimoniales que han sido declarados por ley. El Valle del Encanto, por ejemplo, es un monumento nacional, un monumento arqueológico. El Bosque Nacional de Villasca, por ejemplo, que está hoy día bajo la administración de CONAF, contiene dos elementos culturales. Uno, el paleontológico, otro, el arqueológico, con las excavaciones que realizáramos hace años atrás con nuestro colega Mario Rivera. Ahí hay otro elemento interesante. El proyecto de ley tiene que aclarar explícitamente qué se va a entender por patrimonio paleontológico, que de una u otra manera estaba presente aún en la ley actual de monumentos nacionales. Como se puede ver, el patrimonio cultural, en resumen, y su identidad, ambos conceptos hemos dicho que están muy amarrados. Están hoy en día en un proceso interesante de cambio. Y ya hemos dicho que el patrimonio y la identidad cultural
son dinámicos. Debieran ser ambos producto de la sociedad y no de las autoridades. Por ejemplo, aquí en Serena se votó el monumento a Bernardo Higgins, lo cual para la mayor parte de los chilenos no habría tenido sentido, y no tiene sentido. Es decir, una serie de símbolos patrimoniales, históricos en este caso, y que se reflejan en monumentos, son bastante llamativos. Y por último, no nos olvidemos de la literatura. La literatura mundial, y por qué no decir la chilena, puede ser calificado en muchos de los autores y en muchos de los libros, sobre todo los que están apareciendo hoy en día, como machistas, lo cual involucra otro cambio de conciencia en la sociedad actual. El patrimonio material, que es el que más conocemos, ya ha sido puesto en parte en la palestra, luego del levantamiento social. No sabremos qué va a ocurrir después de esta pandemia, cuando se vuelvan a discutir estos temas. Y la identidad cultural, obviamente, va de la mano de una u otra manera con aquello. Y no hay duda, yo no dudo, que la historia de Chile no es la que tradicionalmente se ha enseñado. Ha sido una historia llamada oficial, que destaca ciertos elementos y oculta, la palabra oculta me parece adecuada, algunos hechos y algunos elementos de la historia que no se proyectan ni en la educación ni en los medios reales. Un solo ejemplo: Carlos Condell. Carlos Condell fue en su momento, luego del 21 de mayo, el gran héroe. Luego que de la Covadonga, su buque insignia en este caso, el buque que él dirigía, logró encallar y rendir al acorazado de independencia boliviano. Carlos Condell se convirtió en un gran héroe. Pregunten ustedes, porque yo no se los voy a decir, ¿cuántas ciudades tienen alguna escultura de Carlos Condell? Obviamente la Escuela Naval, y en Valparaíso hay una. Hay otra que he visto en Arica. Y perdónenme ustedes, no me recuerdo de otra. Algunas calles sí, sobre todo las calles secundarias de las ciudades, tienen alguna calle que se llama Carlos Condell. Ese héroe, por ejemplo, pasa casi desapercibido porque la sombra de Arturo Prat lo cubre. En resumen, identidad y patrimonio cultural tiene una validez enorme hoy en día. Y si agregamos el patrimonio natural, el paisaje ecuménico, aquel que ocupa la sociedad, aquel que nos rodea y que de alguna manera nos llama identidad, no podemos olvidarlo. Todas estas ideas que ahora estoy planteando, creo que deben ser las que nos guiarán en el futuro hacia una verdadera comprensión de lo que debe ser el patrimonio cultural. Muy buenos días.